Le damos gracias, amados hermanos, por lo que ya pudimos hacer, porque ya pudimos adorar, entonar unos bellos cánticos. Gracias le damos a Dios porque nos permite estar en su casa para adorarle, para glorificar y exaltar su santo y bendito nombre. Es un privilegio hermoso que Dios nos permita venir a su casa un sábado más para exaltar y bendecir su nombre. Ya que no todos lo tienen, pero nosotros tenemos ese privilegio hoy esta tarde. Y creemos que Dios se ha dejado sentir en nuestros corazones, que Dios ha ministrado nuestras vidas, que Dios ha saciado una parte de nuestro ser y con la palabra creo que se va a completar en esta hora. Así que le damos la bienvenida a todos los presentes, amistades ahí en este lugar, a toda la iglesia en general. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Así se me ha encomendado a mí que sea yo quien traiga lo que es la palabra, la predicación de la palabra. Así que tenemos un buen tiempo en esta hora, tal vez vamos a salir luego, no lo sé. Pero los invito a que se pongan sobre sus pies y vayamos a la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Y vayámonos a Lucas capítulo 19. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a estar leyendo una porción bíblica muy conocida, creo que todos la conocemos. Creo que desde pequeños conocemos esta parte, este pasaje bíblico. Alabado sea el nombre del Señor. Pongámoslo sobre nuestros pies en reverencia a la palabra y a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Me contesta con un amén cuando todos lo tengan. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y a su letra dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vengamos en palabra de oración, que sea Dios tomando control de este servicio, esta palabra que se va a ser predicada, y que me ministre a mí y los ministre a ustedes. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia otra vez más, Dios mío, elevando una oración en esta tarde, Padre amado. Que seas tú, Dios mío, hablando a la vida de esta iglesia, hablando a la vida de cada uno de los presentes que están en este lugar. Ministra la vida de tu pueblo, habla según sea la necesidad de esta iglesia, Padre amado. No te olvides en esta hora, no te olvides, mi Dios, que solo soy polvo y nada más. No te olvides que simplemente soy una vasija de barro en tus manos, mi Dios. Ministra a esta iglesia, ministra mi vida y habla a tu pueblo. Cautiva las mentes, cautiva los pensamientos, cautiva, Dios mío, el ser y el alma de cada uno de los presentes, y habla la vida de tu iglesia, habla la vida de cada uno de los presentes en esta hora. Todo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Tómame asiento. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a estar hablando bajo el tema: no hay camino fácil hacia la victoria. Ciertamente, amados hermanos, todo cuesta en esta vida. Todo aquello que queremos lograr, obtener, nos va a costar, ya sea tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio, entrega, etc. Nos va a costar muchas cosas. Aunque sea una meta pequeña, aunque sea una meta grande, siempre nos va a costar. Siempre nos va a demandar esfuerzo para alcanzar esa meta que queremos. Todo cuesta en esta vida. Todo nos cuesta a nosotros. Todo lo que han logrado cada uno de ustedes hasta este día les ha costado. Alguien que quiere lograr una carrera universitaria le va a costar. Se va a esforzar, le va a demandar, va a invertir mucho dinero. Invierte mucho tiempo en esos estudios. Sacrifica el tiempo de su familia muchas veces, porque está enfocado en una meta, porque tiene un propósito. Le va a costar cansancio para seguir adelante. Muchas veces tal vez no va a querer seguir adelante,
Pero ¿sabe qué? Tiene que seguir. Porque tiene una meta, porque tiene un propósito. Todo cuesta. Le va a sacrificar tiempo, mucho tiempo. Muchas veces esas personas, tal vez la familia está reunida. La familia tal vez ha salido de vacaciones, pero esa joven está enfocada, está en sus estudios, está preparando ahí, está sacrificando tiempo. Le va a costar para alcanzar su meta. Me acuerdo yo que allá en mi lugar había un joven cercano donde yo, y de mi lugar hacia lo que es el pueblo aproximadamente hay 10, 12 kilómetros. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando en el instituto, yo alcanzaba a ese joven que iba en una bicicleta, yo también. Él estaba estudiando en la universidad, estaba mucho más adelante que yo en ese tiempo. Y él viajaba todos los días. Y yo lo alcanzaba, pero me admiraba porque no sé si se acuerdan cómo le llamaban aquellas cosas que le ponían a las bicicletas. No sé si se acuerdan. Parece que los burros les decíamos, parece. Él allí llevaba una hermana. Y viajaba esos 10, 12 kilómetros en la bicicleta. Todos los días él. Yo lo alcanzaba, a veces lo acompañaba o a veces me adelantaba yo porque yo iba solo. Y de allí él llegaba al pueblo y todavía tenía que tomar el autobús para la universidad. Y eso lo hizo no sé por cuántos años. Yo lo hice durante 3 años lo mismo. Recorrí todos esos 10, 12 kilómetros durante 3 años. Pero él no sé cuántos años lo hizo. Hoy en día, sin ofenderlos a los que estamos aquí presentes, él vive mucho mejor que cada uno, que quizás muchos de nosotros. Pero ¿sabe qué? Le costó mucho. Se esforzó ese joven para lograr su meta, pero lo logró. No hay camino fácil hacia la victoria. Cosas pequeñas nos cuestan. Hacer una fiesta cuesta. Va a ahorrar dinero. Se va a proyectar, no sé, con anticipación la va a programar. Cuesta hacer una fiesta también. Le va a demandar tiempo también. Aquel que quiere comprar una casa, un auto, también le va a costar. Le demanda dinero, le demanda ahorrar, le demanda enfocarse, deja de hacer unas cosas, otras cosas, porque tiene una meta, tiene un propósito. Le va a costar también. Con anticipación comienza a buscar aquella casita o tal vez aquel auto que quiere comprar. Aquella persona está enfocada, le está costando tiempo, le está costando dinero, está ahorrando, está limitando, porque está enfocado en algo. El camino hacia la victoria, a obtener algo, nunca es fácil. Siempre nos demanda algo. A veces hay que ser perseverante. A veces hay que ser perseverante para lograr algo. Hay un personaje en la historia ya por el año de 1879, conocido como Thomas Alva Edison, que fue aquel creador de lo que conocemos como bombillo o foco. En ese tiempo él lo presentó, él lo creó, él fue el que lo patentó. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de esa historia? Que aproximadamente hizo 1000 intentos para poder lograrlo. 1000 intentos hizo ese hombre. ¿Sabe cuánto le costó? ¿Sabe cuántas veces que intentó y fracasó? 1000 veces. ¿Sabe cuánta paciencia tuvo? Tuvo que haber tenido mucha paciencia. Pero más sin embargo seguía. Más sin embargo siguió adelante. Ese hombre fue perseverante. Y cuando le preguntaron, le dijeron, ¿qué opinas tú o qué dices tú de esas 1000 veces que fracasaste? Y él respondió de una manera maravillosa, dijo, no fallé 1000 veces, dijo. Simplemente fue un proyecto de 1000 pasos, dijo. Mire qué maravilloso. Aquellos 1000 fracasos que la gente miraba, él lo vio como 1000 pasos para lograr su meta. Todo en la vida nos va a costar. No hay camino fácil para la victoria. No hay camino fácil para lograr nuestras metas. Todo nos va a costar tiempo, dinero, sacrificio, esfuerzo, un compromiso. Hay que sacrificar muchas cosas para lograr, alcanzar metas, propósitos terrenales. Nos va a costar. Hay que ser perseverante para lograrlo. Habiendo dicho eso, vayamos al pasaje tomado en la historia. En este pasaje la importancia a destacar es lo que le costó a Zaqueo para poder ver a Jesús, para poder llegar hasta donde estaba Jesús. Vamos a ver el sacrificio, vamos a ver el esfuerzo que hizo para poder llegar hasta donde estaba Jesús, porque él lo quería ver. Número 2, vamos a ver la victoria que recibió él cuando llegó al lugar, cuando Jesús lo vio. Esas dos cosas vamos a resaltar en este lugar. Y para ello, primero, hay que ver quién era Zaqueo. Zaqueo, según la palabra que hemos leído, Zaqueo era el jefe de los publicanos. No era un publicano, era el jefe. Tenía muchas personas que trabajaban para él. Dice su palabra que era un hombre rico también. También Zaqueo era el hombre más despreciado de la sociedad, más odiado. Eran conocidos como los marginados de la sociedad. ¿Y por qué eran conocidos así? Porque estos hombres publicanos eran judíos
que trabajaban para el Imperio Romano, cobradores de impuestos. Estaban trabajando para el imperio dominante de ese día, de ese tiempo. Pero eran judíos. A los mismos judíos ellos les cobraban los impuestos. Y eran considerados como traidores a la nación. Eran considerados como traidores al pueblo. Y no solo eso, sino que eran conocidos como estafadores, como ladrones. Porque no solo cobraban el impuesto que imponía Roma, sino que cobraban más de lo que Roma decía que cobrara. Por eso estas personas se enriquecían. Por eso eran ricos, porque llenaban sus bolsillos del pueblo. Por lo tanto, el pueblo de Israel o las personas los consideraban como traidores, como ladrones, como estafadores. Trabajaban para Roma. Estas personas por eso eran marginados de la sociedad, no tenían amigos. Porque todas aquellas personas cercanas eran enemigos, porque aquellos que antes eran sus amigos, a ellos les cobraban impuestos. Y no solo el impuesto normal, sino que más impuestos para llenar sus bolsillos. Simplemente se reunían como personas como ellos. Se reunían con más publicanos, con más de los mismos. Imagínense usted, eran considerados como tramposos, como ladrones, como estafadores. No tenían lugar en la sociedad. Para ponerlo de una forma más sencilla, cuenta y caso que como una persona de nosotros que vino a nuestro país, de aquel lugar, y usted vino a este lugar y se convirtió en residente, luego ciudadano, y cuando llegó a ese estatus, comenzó a tener de menos a sus mismas personas, a las mismas personas de su lugar, los comenzó a menospreciar y los comenzó a ver de menos. Más o menos así era la posición de este hombre Zaqueo. Entonces a usted, si yo fuera esa persona, le aseguro que yo no le cayera bien a usted. Le aseguro que usted me viera con malos ojos. Le aseguro que usted me viera como una persona altiva, como una persona arrogante. Y yo no le cayera bien a usted. Más o menos así era Zaqueo. Un traidor le consideraban. Un traidor del pueblo. Esa era la fama que tenía Zaqueo. Ese era el perfil que tenía Zaqueo. Así lo miraba el pueblo en aquel lugar. Como un traidor, como un estafador, como un ladrón. Como aquel hombre odiado por el pueblo. En ese tiempo sabemos que Jesús era un hombre famoso. Quizás el hombre más famoso de ese tiempo. Y multitudes lo seguían. Multitudes andaban detrás de Jesús porque querían ver las cosas que hacía tal vez. Tal vez querían milagros, tal vez porque los alimentaba. Pero multitudes lo seguían. Tal vez por curiosidad, no lo sé, pero multitudes andaban detrás de Jesús. Y a lo mejor Zaqueo había escuchado hablar de ese tal Jesús. A lo mejor cuando llegaba a cobrar los impuestos o entre los demás cobradores de impuestos, quizás había escuchado hablar de Jesús. No sé, tal vez escuchaba cosas buenas. Tal vez decían que era un gran profeta, un gran hombre de Dios. Pero tal vez escuchaba también cosas malas. Tal vez decían que era una persona mentirosa. También decían que era un impostor, no lo sé. Zaqueo había escuchado hablar de Jesús. Por lo tanto le despertó la curiosidad. Y Zaqueo quería ver a Jesús. Se le despertó en su cuerpo. ¿Y quién es ese tal Jesús? ¿Quién es ese tal Jesús que de todos hablan? Y él le nació en su corazón. Él quería comprobarlo por sus propios ojos quién era ese Jesús. Por lo tanto él tomó el ánimo y dijo: yo lo voy a ver. Y tal vez escuchó que iba pasando por ese lugar. Y en ese momento él dijo: yo lo veré. Ahora veamos los obstáculos que tenía Zaqueo para poder acercarse a Jesús. Veamos ahora qué le podía impedir a Zaqueo para poder llegar hasta donde estaba Jesús. Ya hablamos del perfil que tenía. Ya hablamos cómo lo miraba la sociedad. Ya hablamos más o menos de quién era Zaqueo. Ya vimos cómo la sociedad lo tenía. Ese era el perfil, esa era la etiqueta de Zaqueo. Él iba a ir allá donde estaba Jesús. Su trabajo, la descripción que hemos dado anteriormente, podemos decir que no le iba a ser fácil. A Zaqueo no le iba a ser fácil llegar hasta donde estaba Jesús. Para empezar, su trabajo era un problema. La profesión de Zaqueo iba a ser un problema para llegar donde estaba Jesús. ¿Por qué? Porque Zaqueo no iba a poder pasar desapercibido. Zaqueo se le iba a hacer imposible llegar como si nada donde estaba la multitud. Porque ya acordémonos cómo lo miraba la sociedad. Acordémonos cómo lo miraban. Y allí en ese lugar, allí iba a estar toda esa gente a la cual Zaqueo estafaba. Allí iba a estar toda esa gente a la cual Zaqueo le robaba. Allí iba a estar esa gente a la cual le llamaba traidor. En ese lugar, allí iba a estar por su trabajo. Y Zaqueo iba a ir a ese lugar.
Ese era el propósito de él. Ahí estaban todos los que lo odiaban. En esa multitud estaban a todos aquellos a los que él les estafaba. Pero Zaqueo iba a ir a ese lugar. Su trabajo era uno de los primeros impedimentos que a Zaqueo se le iba a poner difícil para poder llegar donde estaba Jesús. No estaba fácil para Zaqueo tomar esta decisión. No estaba fácil para Zaqueo decir, yo voy a llegar allá, porque esta multitud, en toda la algarabía que había en ese momento, hasta lo podían matar seguramente. Pero Zaqueo iba a ir a ese lugar. Su trabajo era el primer obstáculo que le podía impedir. Segundo, su estatura. Dice su palabra que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño. Era pequeño de estatura. De por sí su reputación no le ayudaba. Es decir, Zaqueo no se podía quedar lejos porque no lo iba a poder ver. Zaqueo se tenía que acercar. Y no solo acercar, tenía que pasar entre la multitud y llegar cerca donde estaba Jesús para poder verlo. Zaqueo no se podía quedar lejos porque era pequeño, no lo podía ver. Todos eran más grandes que Zaqueo. Pero Zaqueo estaba ahí tomando esa decisión. Imaginémonos a Zaqueo cuando quería ver a Jesús. Aquella multitud, Jesús en medio. Y Zaqueo queriendo ver a Jesús. No sé, quizás cuando llegaba cerca de la multitud no lo dejaba pasar y decían, allí viene el traidor. Tal vez decían, allí viene el estafador. Tal vez decían, allí viene el ladrón, y no lo dejaban pasar a Zaqueo. Zaqueo tal vez intentaba pasar, pero tal vez lo empujaban. No lo dejaban pasar a Zaqueo. Tal vez le ponían el pie, no lo sé. Pero Zaqueo no podía pasar entre la multitud. Tal vez Zaqueo con su estatura pequeña, él brincaba tal vez, pero no alcanzaba a ver a Jesús. Pero él lo quería ver. Allí estaba Zaqueo entre la multitud. Imaginémoslo a Zaqueo allí, queriendo ver a Jesús, queriendo pasar la multitud, pero no podía. Tal vez lo empujaban, no lo sé. Tal vez no lo dejaban pasar. Zaqueo brincaba, pero era pequeño, no podía verlo. Pero Zaqueo quería llegar hasta donde estaba Jesús. Él estaba allí. Todo lo que está haciendo Zaqueo hasta este momento se requería de valor, amados hermanos. Se requería de determinación. Para Zaqueo hacer esto, para llegar allí, tenía que estar completamente comprometido con ese deseo, con esa voluntad que él tenía de ver a Jesús. No era fácil llegar allí. No era fácil estar ante aquella multitud que posiblemente lo podían matar. Pero allí estaba Zaqueo, siendo perseverante. Allí estaba Zaqueo diciendo, yo quiero ver a Jesús. Allí estaba en este momento. Pero a pesar de todo lo que había hecho Zaqueo, hasta este momento no lo había podido ver. Zaqueo no había podido llegar hasta donde estaba Jesús. Y allí estaba Zaqueo viendo cómo hacía, pero no podía. En su corazón sentía que el gran anhelo, yo quiero verlo, pero no había podido. Lo había intentado. Ya se había determinado, había tomado la decisión, había dicho, yo voy a ir a ese lugar, no me importa lo que me hagan. No me importa que me digan traidor, no me importa que me digan ladrón, yo voy a ir allá. Ya había tomado, ya estaba ahí, pero no podía. Ahora vemos, él toma otra decisión. Él toma otra estrategia. Y en este momento su posición social la va a hacer a un lado. Todo tipo de pena, todo tipo de vergüenza, Zaqueo la va a hacer a un lado. En Lucas 19:4 dice, y corriendo, dice, delante, dice, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Estaba Zaqueo allí, entre la multitud. A la orilla de la multitud, no podía verlo. Pero él dijo, aquí no puedo pasar, dijo. Y mira la decisión que tomó. Dice que corrió delante, es decir, estaba la multitud allí y Zaqueo corrió por ese lado y él dijo, allá está un árbol, Jesús va a pasar por allá, dijo. Jesús va a pasar en esta dirección, yo voy a correr, le voy a salir adelante y me voy a subir en aquel árbol. Y Jesús va a pasar acá y yo lo voy a esperar acá. Allí estaba Zaqueo. Allí estaba Zaqueo tomando esta decisión. Imagínense aquella gran multitud. Zaqueo desesperado por ver a Jesús, corriendo por la orilla de la multitud, yendo hacia allá, donde Jesús iba a pasar. Como ya dijimos, Zaqueo era un hombre rico. Era un hombre que tenía poder. Quizás era el hombre más rico de aquella ciudad.
porque no solo era publicano, era el jefe de los publicanos y extraía. Era un hombre rico. A lo mejor tenía una hermosa casa, una hermosa mansión, vestía las mejores ropas, comía de lo mejor. Tal vez tenía los mejores caballos, los mejores carruajes para transportarse. A lo mejor tenía muchos criados. Zaqueo era un hombre rico. Imagínense usted a ese hombre rico que también este hombre tenía autoridad. Lo que Zaqueo decía se hacía. Zaqueo decía, cóbrenle tanto, a este se le cobraba. Zaqueo decía, cóbresele más, a este se le cobraba. Era un hombre rico, poderoso, con autoridad. Tenía la mejor casa de la ciudad, quizás la mejor mansión. Allí estaba Zaqueo. Pero en este momento vemos a ese gran hombre corriendo hacia allá, a subirse a un árbol. En ese momento aquella posición alta la hizo a un lado. En este momento aquella posición de rico, aquella posición de hombre con poder estaba quedando a un lado, y lo vemos corriendo alrededor de la multitud. ¿Cómo vemos a Zaqueo? Y aquí continúa más. Aquí hace más a un lado la vergüenza y la pena. Aquel hombre poderoso, aquel hombre rico, ahora lo vemos subiendo y escalando un árbol. Y lo vemos subido en un árbol. Allí estaba Zaqueo. Allí estaba aquel hombre rico. Allí estaba. ¿Cómo se miraba Zaqueo en aquel árbol? ¿Sabe cómo se miraba? Se miraba como un niño emocionado. Se miraba como un niño Zaqueo emocionado en aquel árbol, diciendo, aquí va a pasar Jesús. Aquí va a pasar Jesús y yo lo voy a ver. Imaginémonos en este tiempo, ¿cómo estaría Zaqueo? Seguramente Zaqueo hubiera estado con este instrumento, con este teléfono, tomando fotos, grabando videos, transmitiendo en vivo, emocionado, porque ahí iba pasando Jesús. Miren la decisión de Zaqueo. Miren lo determinado que estaba Zaqueo. Allí iba Zaqueo. Allí estaba subido en el árbol como un pequeño niño, aquel hombre rico. Toda la vergüenza, toda la pena, todo aquel estatus social, aquella posición social quedó a un lado, porque Zaqueo quería ver a Jesús. Zaqueo estaba allí, determinado, emocionado como un niño, subido en el árbol. Dígame usted, ¿acaso no estaba haciendo un gran esfuerzo Zaqueo para ver a Jesús? ¿Acaso Zaqueo no estaba sacrificando mucho para ver a Jesús? ¿Acaso no estaba teniendo un gran valor para tomar esa decisión? ¿Acaso no había sido perseverante Zaqueo? Y estaba allí. Y llega el momento, Jesús por fin iba pasando en aquel lugar. Y Zaqueo, ¿sabe qué pasa con Zaqueo? Tenía la mejor posición, la mejor vista. Estaba en lo alto. Así como yo lo veo a todos ustedes de acá. Así estaba Zaqueo en lo alto. Allá estaba Zaqueo. La mejor vista tenía. Ahí estaba. En este momento, veamos la recompensa de Zaqueo. En este momento veamos lo que Zaqueo logró. Zaqueo quería solo ver a Jesús. Zaqueo dijo, yo quiero ver a ese tal Jesús. Él dijo, yo quiero ver a ese tal Jesús de tanto que hablan de él. Él solo lo quería ver. En Lucas 19:5 dice, cuando Jesús llegó, dice, a aquel lugar, dice, llegó a aquel lugar donde estaba Zaqueo en el árbol. Es decir, pasó, por fin llegó Jesús. Imaginen la emoción de Zaqueo. Tanto le había costado. Y veía aquella multitud. De la postura donde estaba, veía a Jesús que se iba acercando. Que se iba acercando cada vez más. Iba llegando al árbol. Allí estaba Zaqueo, allí iba Jesús. Y por fin Jesús llega a ese lugar. Mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahí estaba Zaqueo. Zaqueo solamente lo quería ver. Solo quería ver, oh, ese es el tal Jesús de que tanto hablan. Ahí está ese Jesús. Solo eso quería Zaqueo, nada más. Pero mire qué maravilloso. Zaqueo no solo vio a Jesús, sino que Jesús lo vio a él. Y no solo lo vio, sino que también le habló. Mire, él lo quería ver, pero Jesús lo vio a él. Doble recompensa. No solo lo vio, sino que también le habló 3 veces más de lo que él quería. Imaginemos la emoción que tuvo que haber sentido Zaqueo. Había multitudes ahí, gente piadosa tal vez, gente rica, gente poderosa, gente santa tal vez, pero el traidor, pero el ladrón, pero aquel que la sociedad lo desechaba, a ese Jesús estaba mirando. A ese Jesús estaba mirando y le estaba hablando.
Mire la recompensa que está recibiendo Zaqueo por su esfuerzo, por su sacrificio, por su entrega. En la soberanía de Dios, Dios estaba viendo el corazón de Zaqueo. Yo lo estaba viendo que tal vez estaba siendo más sincero en su corazón que todos los demás. Lo quería ver, pero sentía pasión por verlo. Los demás estaban allí por milagros, porque lo sanaba, por curiosidad. Pero Zaqueo quizás sentía un privilegio. Lo quiero ver. Quiero ver a ese hombre. Y no solo eso. Por si fuera poco, ese día Zaqueo iba a tener al maestro, iba a tener a Jesús en su casa. No solo lo vio, no solo le habló, sino que le dijo: es necesario que yo hoy pose en tu casa. Mira la recompensa de Zaqueo. No se olvide del tema, no hay camino fácil hacia la victoria. A Zaqueo le había costado llegar hasta allí. Zaqueo había hecho un gran esfuerzo, pero en este momento estaba cosechando. Estaba cosechando aquel sacrificio, aquel esfuerzo, aquella valentía, aquella perseverancia, aquella determinación. Zaqueo en este momento estaba recibiendo la recompensa de lo que se había esforzado. Y aún continúan las bendiciones para Zaqueo. No solo iba a tener al maestro, a Jesús en su casa y quedaba sentado en su silla o en su mesa comiendo, tal vez. Tal vez le mostraba aquella gran mansión, aquella casa hermosa que tenía. Pero también Zaqueo recibió lo más maravilloso, que ese día Zaqueo también fue salvo. Zaqueo recibió la salvación. Se arrepintió y dijo que les iba a devolver cuadruplicado a quien le había robado, según decía la ley. Zaqueo les devolvió todo. Y dice su palabra que todos murmuraban porque decían: está con un pecador, decían, está con un publicano, está con el ladrón. A Jesús no le importaba, a Zaqueo tampoco, menos a Zaqueo. Tenía a Jesús en su casa. Recompensas de Zaqueo. Dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Zaqueo solamente tenía un propósito: verlo nada más. Pero salió bendecido 4 o 5 veces más de lo que él pensaba. Su esfuerzo obtuvo su recompensa. Su sacrificio, su entrega, tuvo su recompensa. Él salió bendecido de aquel lugar. Zaqueo, le fue difícil el camino. Es verdad, sí, le fue difícil. Pero las bendiciones no se compararon con lo que él sufrió, con lo que él sacrificó. Dejó su reputación a un lado. Aquel hombre poderoso, rico, lo vimos corriendo, lo vimos subido a un árbol como un niño, pero no importó, porque fue recompensado de una manera maravillosa. Dios recompensó el valor, el esfuerzo, la valentía y todo lo que Zaqueo hizo y todo lo que puso a un lado por ver a Jesús. Aplicando para nosotros. ¿No es verdad que a nosotros una media cosa nos desanima? ¿No es verdad que muchas veces unas pocas palabras que nos dijeron que alguien dijo, es decir, ni nos las dijeron a nosotros, solo alguien dijo: fíjate que fulano dijo esto de ti, y eso nos desanima, ¿no es verdad? A Zaqueo le decían en su cara traidor, le decían ladrón, le decían estafador. ¿Sabe qué? No le importaba. ¿No cree que tenemos mucho que aprender de Zaqueo nosotros? A nosotros una media cosa nos hace para atrás, pero Zaqueo no se detuvo. A él no le importaba nada. Lo mismo a nosotros no nos tiene que importar una media cosa que nos diga. Tenemos que seguir adelante. Y también Dios conoce la intención. Dios conocía la intención del corazón de Zaqueo entre la multitud. En su soberanía Dios estaba viendo su sacrificio, estaba viendo su esfuerzo apasionado. Zaqueo, Dios también ve el esfuerzo de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Dios está allí en su soberanía. Nadie te ve, Dios sí te ve. Dios sabe que estás haciendo las cosas, tal vez no es mucho para la obra de Dios, pero lo estás haciendo con el corazón. Dios también lo estaba viendo, así como veía a Zaqueo. Dios allá en su soberanía estaba viendo el esfuerzo de Zaqueo. Nadie lo miraba, multitudes estaban ahí, pero Dios estaba viendo a Zaqueo ya, su esfuerzo, y fue recompensado también. Aunque no tengamos gran talento, grandes dones, pero tenemos un corazón agradecido con Dios, y a Dios le agrada eso también. A Dios le agrada eso también. A veces decimos: no, es que a mí me da pena, a veces nunca he hecho esto, pastor. Este privilegio, este cargo nunca lo he tenido, pastor. Me da pena, me da vergüenza, no sé qué van a decir, tal vez no lo hago bien. A Zaqueo no le importó. Zaqueo dejó la vergüenza para un lado, dejó la pena para un lado,
y siguió hacia adelante. De la misma manera nosotros, amados hermanos, que no nos importa, sigamos adelante. Así como Zaqueo estaba ahí en ese lugar. No le importó la opinión de la gente. A nosotros tampoco nos tiene que importar la opinión de la gente, porque nosotros estamos sirviendo a un Dios soberano, a un Rey celestial. Y un día recompensa vendrá de ese Dios. Así como Zaqueo fue recompensado. Ahí estaba Zaqueo y su recompensa. Maravilloso. ¿No cree que valió la pena el esfuerzo de Zaqueo? Claro que valió la pena. Claro que valió la pena. Ahora bien, dejemos a Zaqueo ahí por un lado. Vayamos a otro pasaje de la Biblia. Es similar y muy conocido por nosotros. Marcos 5, 25 al 34. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Conocemos este pasaje de aquella mujer que padecía flujo de sangre y tocó el borde del manto de Jesús y fue sana. Dice su palabra. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que en el cuerpo que estaba, sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo que en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, teniendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Es un pasaje similar al de Zaqueo. Aquí tratemos de ver también y destacar la perseverancia de esta mujer, la fe de esta mujer. Se ha hablado de esta mujer por su fe. Tenía una gran fe, pero también su perseverancia, su esfuerzo y la valentía parecida a la de Zaqueo. Esta mujer había sufrido mucho. Durante 12 años había pasado esta enfermedad. Durante 12 años. Esta historia está como entre otra historia. Está entre la historia cuando aquel hombre se acercó a Jesús, que era Jairo. Jairo era un jefe de la sinagoga. Jesús había llegado a la orilla del mar de Galilea y como siempre multitudes le seguían. Ahí se había acercado Jairo a ese lugar y se había postrado delante de Jesús y le rogaba que fuese a su casa porque su hija estaba enfermo. Y Jairo le decía, si tan solo pusiese las manos tuyas, mi hija será sana. Y convenció a Jesús, y Jesús iba en camino a la casa de Jairo. Ahí, entre ese camino, ahí aparece esta mujer. Es decir, es una historia dentro de otra historia. Pero no vamos a hablar de Jairo, sino vamos a hablar de esta mujer. No dice su nombre, no dice cómo se llamaba. Esta mujer había sufrido mucho. Los médicos hay que ponerlos también en ese tiempo, hace 2000 años. Los médicos no eran como hoy. La tecnología y la ciencia no estaba avanzada como hoy. Imagínense cuántos padecimientos había pasado esta mujer. Dice que había tratado con muchos médicos, pero antes de ser sana le iba peor todavía. Le iba peor, más era su sufrimiento. ¿Cuánto esta mujer había sufrido? ¿Cuánto esta mujer había pasado? En vez de sanarla, la dejaban peor. Su padecimiento físico era terrible. Imaginémonos esta mujer durante 12 años con una hemorragia interna. Imagínense durante 12 años esta mujer, cómo tuvo que haber sido su aspecto físico, cómo se tuvo que haber visto esta mujer. Seguramente su aspecto físico era deteriorado.
Seguramente se miraba pálida, sin vida prácticamente aquella mujer. Allí estaba aquella mujer débil físicamente. Había intentado todo esta mujer durante 12 años, ella, anhelando ser sana de aquella enfermedad. Lo había intentado, pero nada, más antes le iba peor. Más antes era peor el sufrimiento de aquella mujer. Sus sufrimientos físicos eran terribles. Imaginémonos ahora su sufrimiento psicológico. Imagínese usted el sufrimiento psicológico de esta mujer. Durante 12 años tratando de ser sana y no había podido. No estaba fácil durante 12 años en esta condición. Y según la ley, una mujer en esta condición se consideraba inmunda. Y no solo ella, sino que todo lo que tocaba. Veamos Levíticos 15, 25 al 27. ¿Qué dice? Allí se expresa cómo se veía una mujer o cómo era considerada entre la sociedad. Dice, y la mujer dice, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, dice, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como los días de su costumbre. Toda cama en que durmiese, todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera, oiga bien, cualquiera que tocare esas cosas, es decir, cualquiera que tocare las cosas, que tocare la cama donde aquella mujer que había dormido allí, que tocare la silla donde aquella mujer que se había sentado, también será inmundo. Mire qué terrible. Lavará sus vestidos, dice, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Es decir, no solo la mujer, sino que toda aquella persona que tocara las cosas que aquella mujer había tocado, también iba a ser inmundo. Eso decía la ley. Allí estaba esta mujer durante 12 años, acuérdese. Durante 12 años, esta mujer estaba así. Imagínese el trauma psicológico de esta mujer. Imagínese el trauma que tenía. Era considerada inmunda. La gente la veía y decía, ahí va la inmunda. Otros la consideraban como una mujer maldita, maldecida por esa condición. Ahí estaba esa mujer durante 12 años. Imagínese usted, si esa enfermedad le había llegado, no sé, a los 25 años, a los 20, a los 30, y ya tenía esposo. Sin duda alguna su esposo hace rato la había abandonado. Es que no la podía tocar. Es que no podía abrazarla sin ser inmundo. Es decir, esta mujer estaba sola. Y si no se había casado, jamás nunca se iba a casar. ¿Y quién se iba a querer casar con una mujer de esas? Durante 12 años esta mujer. Imagínese el trauma psicológico de esta mujer. Imagínese cómo vivía esta mujer. Allí estaba. Considerada una mujer inmunda. Vivir así en esa condición simplemente no estaba fácil. No estaba fácil tener que vivir con esa condición, con esa etiqueta, con ese perfil. Era una mujer solitaria, parecida a Zaqueo. Era una mujer que pasaba sola porque nadie se quería acercar a ella. Esto le traía muchos problemas en esta condición. No podía ir al templo a adorar. Si era una mujer creyente con fe, no podía subir al templo. No podía entrar en esa condición. La ley se lo prohibía. Era una mujer inmunda. También se le era imposible encontrar trabajo. ¿Quién le iba a dar trabajo a una mujer así? Era imposible casi. Dice que había gastado todo lo que tenía. Algunos dicen que, como le digo, posiblemente había tenido esposo y tal vez le había heredado ciertas cosas. Y eso que le había heredado lo había gastado para poder ser sana, pero no lo había logrado. Esta mujer era considerada como un leproso, similar a un leproso, inmundo como los leprosos. Estaba alejada de cualquier contacto con la sociedad. Allá estaba una mujer marginada también, como Zaqueo. Cuando la miraban decía, allí va la inmunda. Imagínense el trauma psicológico de esta mujer durante 12 años. Es decir,
La condición de esta mujer era inaguantable. Era como para no querer vivir. Era como para querer quitarse la vida. Así estaba esta mujer, destrozada físicamente, destrozada mental y psicológicamente, marginada de la sociedad. Ahí estaba esta mujer. Acuérdese del tema, no hay camino fácil hacia la victoria. Ahí estaba esa mujer en esta condición. Pero escuchó hablar de un tal Jesús también. Escuchó hablar de un tal Jesús también. Imagínese usted, para esta mujer acercarse en esa condición, con ese perfil, con esa etiqueta, acercarse ante una multitud. Y no solo acercarse ante una multitud, acercarse ante un maestro, acercarse ante Jesús. Y esta no lo quería solo ver como Zaqueo, lo quería tocar. Dígame, ¿usted cree que estaba fácil? ¿Usted cree que se le iba a hacer fácil a esta mujer llegar hasta donde estaba Jesús y tocarlo? En esa condición. Si solamente tener contacto con algo era inmundo. Si aquel que tocaba donde ella había estado era inmundo. Ahora acercarse ante un maestro. Si las mujeres por naturaleza casi no podían acercarse ni hablarles a los maestros, a los rabinos aquel tiempo. Y ahora esta mujer en esta condición iba a ir donde estaba Jesús y lo iba a tocar. Ese era su objetivo, era su meta, era su propósito. Pero no le iba a ser fácil. Para esta mujer tomar esta decisión se requiere de valentía, también determinación y sobre todo fe. Ahí estaba esta mujer en esta condición. ¿Cómo se acercó? Imaginémonos cómo se acercó esta mujer a Jesús. Seguramente iba totalmente cubierta para que nadie la reconociera. Seguramente iba cubierta toda para que nadie la reconociera. Solamente que ella nomás, tal vez un espacio donde ver nomás. Porque la podían reconocer. Y ese día tal vez podía ser su fin. Podía ser apedreada en ese momento y morir. Pero esta mujer quería ser sana. Estaba determinada, se había llenado de valor, de valentía y de fe. Imaginémonos, amados hermanos, cómo se sentía esta mujer donde iba pasando entre la multitud. ¿Qué sentía ella en su corazón? ¿Qué pensaba ella? Tal vez decía, ¿y si me descubren? ¿Y si me conocen? ¿Y si saben que soy aquella mujer inmunda? Imaginémonos aquella multitud y la mujer entre medio de aquella multitud cruzando, cubierta, porque tenía una meta, tenía un propósito, tenía un objetivo, llegar donde estaba Jesús y tocarlo y ser sana. Allí iba esta mujer, entre medio de la multitud. ¿Cómo se sentía esta mujer? Ya cuando esta mujer fue sana y cuando fue descubierta, en Marcos 5:33 dice cómo se sentía esta mujer. Entonces la mujer temiendo dice, y temblando dice. Esta mujer estaba temblorosa, tenía miedo, pero a pesar del miedo, esta mujer estaba ahí. A pesar del miedo, a pesar del temor, estaba determinada. Se llenó de valentía y estaba ahí ya. Allí estaba esa mujer. ¡Qué valor! ¡Qué valentía de esa mujer para llegar donde estaba Jesús! ¿No considera usted que tuvo que haber tenido valor, valentía y fe? Claro que sí. Allí estaba esa mujer ante Jesús. Cuando llegó cerca, ¿qué tuvo que haber sentido esta mujer? Cuando estaba tan sola a unos pasos de tocar a Jesús. Ella tenía una fe, decía, tan solo decía que tocar el borde de su manto, yo seré sana, decía. Aquella fe. Imagínese usted qué sentía en su corazón cuando por fin vio al maestro y lo tenía tan cerca, esa mujer. Ha de haber sentido un regocijo grande en su corazón. Que durante 12 años había pasado todo esto y por fin esto iba a terminar. Qué maravilloso tuvo que haber sido para esta mujer. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de todos los retos, a pesar de todas las dificultades, esta mujer lo logró. Esta mujer llegó donde el maestro estaba allí ante Jesús.
Marcos 5:29 dice, y enseguida dice, del 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana del azote. Todos los obstáculos no la detuvieron. Todas las dificultades no la detuvieron. Señor de valor, de valentía, y estaba allí logrando su meta, logrando su propósito. Esta mujer fue sana. Un gran acto de fe tremendo y esfuerzo. Fue honrado, fue recompensado de aquella mujer. Dios la recompensó. Así como a Zaqueo, Dios recompensó a esta mujer. Qué felicidad, qué gozo de esta mujer. Cuando por fin fue sana, logró su meta, logró su propósito. El camino se le fue muy difícil. Requirió de valor, de valentía y de mucha fe, pero lo logró. Se le puso difícil, pero estaba allí siendo sana por fin. Logrando su meta, logrando su propósito. La fe, la valentía y la perseverancia de esta mujer fueron recompensados también. En 12 años. Después de todo, esta mujer nunca se rindió. Fue perseverante esta mujer, ¿sí o no? Sí lo fue. Tuvo fe, también tuvo fe. Todos los recursos los había agotado, solo le quedaba uno: Jesús. Jesús le quedaba nomás. A veces nosotros agotamos todos los recursos humanamente posible. Nos esforzamos, tal vez buscamos las maneras, las formas, pero no se puede. Pero queda un recurso, y ese es Jesús. Aquel que nunca abandona, aquel que nunca deja, aquel que nunca desampara, aquel que está allí. Y cuando nos acercamos de corazón, Él venda las heridas, Él sana los corazones dolidos, Él sana las enfermedades. Él es allí para nosotros, es nuestro sanador, es nuestro refugio, es nuestra fortaleza. Él siempre ha estado allí. Así como estuvo para esta mujer en ese momento crítico, así está también para nosotros en todo momento. Así como aquella mujer lo buscó con fe, así nosotros busquémoslo con fe. Así con valentía, se va a requerir valentía a veces. Vamos a necesitar valor, vamos a necesitar ser perseverantes. Pero así como esta mujer fue recompensada, así nosotros también. Solo necesitamos llenarlos de fe, de valor, para poder obtener la victoria. Yo no sé cuál puede ser su necesidad. Yo sé las mías, usted sabe las de usted. Dios conoce las de todos. El camino va a ser difícil, sí, pero allá está la recompensa. En mí no, en el hombre no, en Cristo Jesús. Allí está la mujer recibiendo su recompensa. Se le fue difícil, sí, pero alcanzó victoria. Alcanzó victoria. Veamos rápidamente el último pasaje. Y este otro pasaje muy conocido, el pasaje de Esteban. Lo sabemos muy bien. Su valentía, su valor también. En Hechos 5, 51, 53. Bendito sea el nombre del Señor. Allí estaba también Esteban, un hombre valiente. Esteban era uno de los 7 diáconos que fueron elegidos. Cuando la iglesia primitiva creció, se dieron cuenta que los griegos decían que las mujeres viudas de ellos estaban siendo descuidadas y no las podían atender. Y los discípulos dijeron: vamos a elegir a 7 varones. Y entre esos 7 varones, allí estaba Esteban. Allí estaba este hombre valiente. También dice que era lleno del poder del Espíritu Santo este hombre. Rápido creció entre los demás. Allí estaba Esteban, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo también. Dice que hacía señales y prodigios. Y por hacer señales y prodigios, dice que, como siempre, llamó la atención. Llamó la atención así como llamaba la atención Jesús. Y se levantaron unos conocidos como los libertos. Allí estaban esos hombres que dice que disputaban con él, pero no podían ganarle, porque Esteban estaba lleno del poder del Espíritu Santo y de su palabra. Y como no podían ganarle, compraron a falsos, unos que testificaron en contra de él, diciendo que este hombre estaba diciendo que Jesús iba a destruir el templo y que Jesús iba a cambiar todos los ritos y todas las cosas que ellos hacían.
levantaron falsos testimonios de él. Y por eso lo llevaron ante el Sanedrín. Allí estaba ante los ancianos, allí estaba Esteban. Ante esa gente poderosa. Allí estaba ante los sacerdotes. Allí lo llevaron a Esteban. ¿Por qué? Por predicar la verdad también. Pero estaba Esteban como un hombre valiente también. Veamos Hechos 5, 51, 53. Si lo ponen mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Si no lo buscamos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando estaba Esteban en ese lugar ante el Sanedrín y le dijeron, ¿por qué lo acusaban? ¿Por qué tú dices? Le dijeron, ha blasfemado contra Moisés y contra Abraham, le dijeron. Y también has dicho que Jesús dijo, va a venir y va a destruir este templo y va a cambiar los ritos de nosotros y las costumbres. Y allí Esteban se soltó con un discurso maravilloso, maravilloso. Le recitó la historia de Israel desde Abraham hasta ese tiempo, ante toda aquella gente poderosa. Y al terminar aquel discurso les dice, allí estaba entre aquella gente poderosa, allí estaba Esteban, un hombre valiente. Estaba ante toda esa gente solo. Imagínense esa situación en que se encontraba Esteban. Lo habían acusado injustamente. Estaba ante gente poderosa, entre aquellos judíos, entre aquellos sacerdotes que lo acusaban. Solo, sin ninguno de los demás diáconos o discípulos. Pero se paró firme con valentía. Se paró firme con valor. Y estaba allí, les dice al final del discurso. Ustedes, les dice, son duros de servir, les dice. E incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres. Así también vosotros, le estaba diciendo Esteban. Imagínense ustedes ahí, solo entre aquella multitud, entre aquellos hombres poderosos, entre aquellos hombres sabios, entre aquellos sacerdotes. Ahí estaba Esteban valiente, con valentía, diciéndole, duros de servir. A los cuales de los profetas, dice, nos persiguieron. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron, decía, a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Le estaba diciendo en su propia cara, no a la gente común. Ante el Sanedrín estaba Esteban. Allí estaba. Se requería valentía, se requería de valor para presentarse de esa manera, para estar allí firme ante esos hombres. Y todavía vosotros, dice, que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Allí estaba Esteban, hombre con valentía, parado ante estos hombres, siendo valiente. Y cuando Esteban les decía todas estas cosas, mire la reacción de todos estos hombres allí. Oyendo estas cosas, dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. No soportaban, no aguantaban, pero Esteban no paraba, estaba allí valiente también, defendiendo su postura. Un hombre valiente, solo entre aquellos hombres, solo entre aquella gente poderosa, entre aquellos judíos poderosos. Pero más sin embargo Esteban estaba allí firme, hombre valiente también, tenía valentía, así como Zaqueo había sido valiente, esforzado. Así como aquella mujer que fue sana de flujo de sangre fue valiente, Esteban estaba siendo valiente también. Allí estaba presentado ante aquellos hombres. Pero dice que estaban llenos del Espíritu Santo, dice. Puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios. Mire lo que les dice aquí. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, les dijo, veo los cielos abiertos, les dijo. Y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Oh, esto para los judíos era una blasfemia total. Y se los dijo en su cara. Se los dijo en su cara. En ese momento explotaron totalmente y no resistían más. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, dice, lo apedrearon. Y los testigos pudieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Díganme ustedes si no fue valiente Esteban en ese lugar. Y todavía le falta un paso más. Todavía le falta un paso más a Esteban.
Dice que apedreaban a Esteban, dice. Mientras él invocaba, dice. Él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, le decía. Aquí va. Y puesto de rodillas, dice, clamó a gran voz. Señor, le dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando esta multitud, cuando estos hombres, ante aquel hombre solitario, tenía aquella multitud de frente, estaban allí, y puestos de rodillas, aquellos verdugos lanzaban sus piedras sobre su rostro, sobre su cuerpo. Cada piedra hacía herida en su cuerpo, en su cara, no lo sé. Estaba Esteban ahí. Dígame usted, los verdugos todavía no terminaban de hacer justicia según ellos. Pero Esteban, antes que Esteban muriera, antes que aquellos hombres ejecutaran por completo su sentencia, lo ejecutaran, Esteban tuvo el valor, tuvo la valentía de abogar ante Dios, pedir perdón por cada uno de ellos. Dígame usted si no se requiere valor. Dígame usted si no se requiere de un corazón limpio. Para Esteban poder hacer esto, tenía que tener valor. Tenía que ser un hombre determinado, fundamentado en lo que había creído. Un hombre de valor. Un hombre determinado. Un hombre valiente, por eso es conocido como el primer mártir. Allí estaba Esteban. Adquirir esta determinación, tanto de Zaqueo. Y termino con esto. Estas historias, tanto la de Zaqueo, tanto de la mujer que padecía flujo de sangre, como Esteban, tienen cosas en común. El valor, la determinación, el sacrificio, el esfuerzo, la fe, la perseverancia. Pero también tienen otro, que todos obtuvieron su recompensa. Esteban, antes de morir, dice que se le abrieron los cielos. Mire qué maravilloso. Y vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. La recompensa, seguro que él iba para el cielo derechito. Recibió su recompensa Esteban. Hermano, ciertamente el camino hacia la victoria no es fácil. Ciertamente en todo tiempo, sin las cosas seculares, se requiere valor, sacrificio, se requiere valentía. Cuanto más en la obra de Dios, cuanto más servir en la obra de Dios, cuanto más este camino cristiano, cuanto más nos se va a requerir valor para nosotros. Ser valientes, ser esforzados. Es verdad, nos cansamos. Es verdad, a veces no queremos seguir. Es verdad, nos va a llegar del desánimo. Es verdad. A veces no tenemos fuerza, sí es cierto. Pero así ha sido siempre. Así será siempre. Se requiere de hombres valientes, de hombres y mujeres determinadas. Ha habido historia de un hombre que dijo un día, viajó a unos países de Europa donde hay reyes, y estaba allá en aquel lugar, y cerca del hotel donde estaba ese día iba a pasar el rey de aquel país. Y él dijo, quiero vivir esta experiencia. Era un hombre cristiano, un ministro de Dios. Se levantó muy de mañana y dijo, yo voy a ir a poner donde va a pasar a este rey, quiero vivir esta experiencia. Estaba allí aquella gran multitud, y allí estaba este hombre. Allá venía el rey en una limusina descapotable, allá venía aquel hombre. Y cuando lo vieron aquella multitud, comenzaron a gritar, a hacer todo tipo de algarabía, felices aquella multitud. Y aquel hombre se acercó y lo miró, y él dice, me llevé una gran decepción, dice. Cuando vi a aquel hombre, dijo, era un hombre como yo, dijo. Con 2 ojos, dijo. Con 2 orejas, dijo. Con 2 pies, con 2 manos, dijo. Y la misma nariz. Parecido a mí, dijo. Y yo me preguntaba, dijo él, ¿por qué? ¿Por qué yo no sentía la emoción de todos aquellos? ¿Por qué yo no me sentía como ellos? Y él se respondió en su corazón, dijo, yo sé por qué, dijo. Él no es mi rey, dijo. Este hombre no es mi rey, dijo. Este hombre ni siquiera me conoce, dijo. Mi rey dice, un día vendrá, dijo. Y mi rey no solo me conoce, y un día me llamará por mi nombre, dijo. Un día, amados hermanos, nuestro rey vendrá.
Nuestro rey vendrá y dice en su palabra: he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuestro rey pronto vendrá. Él vendrá un día y no viene con las manos vacías. Él trae recompensa para cada uno de nosotros. Amados hermanos, esforcémonos. Cada uno de los que estamos aquí presentes, que están trabajando en una sociedad, ya sea de damas, de caballeros, de jóvenes, en cualquier tipo de directiva, ujieres, los del ministerio de alabanza, sigamos adelante. Se requiere valor, valentía, sí es verdad, pero sigamos adelante. Aquellos hermanos que están trabajando en la célula, Dios les bendiga por ello. Dios les bendiga por ese esfuerzo, por ese valor. Aquellos hermanos que han dispuesto sus hogares, Dios les bendiga por eso. Antes su casa era el hogar de su familia. ¿Sabe qué es su casa hoy? Su casa es hoy lugar donde enfermos van a ser sanos. Su casa es el lugar donde el perdido va a encontrar salvación. Su casa es hoy, aquellos que se habían desviado de los caminos van a volver a Jesús. Su casa es hoy donde se está cumpliendo la gran comisión que dijo Jesús: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O su hogar es eso. Dios les bendiga por eso. Una de las mejores decisiones que han tomado en la obra es eso. Y me voy a ir un poquito más. Tanto para los líderes, tanto para aquellos hombres y mujeres que han dispuesto sus hogares. Imagínense usted, cuando esta estrategia comience a dar frutos, y usted vea a hombres y mujeres sirviendo aquí, no sé, tocando un instrumento, no sé, tal vez predicando, no sé, tal vez enseñando, cantando, no lo sé. Y usted diga: me acuerdo cuando esa hermanita se convirtió en mi casa. Me acuerdo cuando ese hermanito se convirtió en mi hogar. Me acuerdo cuando ese hermanito se convirtió y era un bebé y hoy está sirviendo. Yo me imagino cómo va a sentirse usted de gozoso. Sigamos adelante. Sigamos adelante, pueblo de Dios. Se necesita valor, se necesita valentía, sí es verdad, pero hay una recompensa. Él viene, nuestro rey viene pronto y no viene con las manos vacías. Él un día nos recompensará a cada uno de nosotros. Se requiere valor, sí, valentía, sacrificio, fe, determinación. Pero el final es glorioso. Pongámoslo sobre nuestros pies y vengamos en palabras de oración. Y que esta palabra haga eco en nuestros corazones, afecte nuestra conciencia, toda nuestra alma y todo nuestro ser. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad, por el privilegio que nos permitiste a este día venir a tu casa, haberte adorado, haber escuchado tu voz que nos habló en esta tarde, Dios mío, en esta noche. Gracias por hablar a nuestra vida. Gracias por hablar a nuestro corazón, Dios mío. Y que esta palabra haga eco en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Ayúdanos a ser hombres y mujeres valientes, jóvenes determinados, jóvenes, Dios mío, que amemos tu casa. Hombres y mujeres, Dios mío, dispuestos a pagar el precio por tu obra. Hombres y mujeres dispuestos a sacrificarlo, Dios mío, por el servicio en tu obra. El camino hacia la victoria no es fácil, es difícil. El camino de servicio en tu obra, Dios mío, es difícil, sí, pero tiene recompensa. Ayúdalos, mi Dios. Ayúdanos a vivir inmersos en tu voluntad. Ayúdanos a amar tu obra, a amar el servicio en tu obra. Ayúdanos a ser hombres y mujeres determinados. Una iglesia que te sirvamos con gratitud. Una iglesia que amemos el servicio en tu obra. Una iglesia que amemos, Dios mío, tus caminos y tus verdades. Te lo pido en tu nombre, mi Dios. Te doy gracias por este momento de la predicación de tu palabra. Gracias, Dios mío, por haberme permitido hablar a este pueblo. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El tiempo de la predicación de la palabra ha llegado hasta este momento. Podemos tomar nuestros asientos. Le doy gracias a Dios por este privilegio, que también es un enorme compromiso. Y con esto he honrado y glorificado el nombre del Señor Jesucristo. Y les saludo a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Y hago pasar a mi pastor. Creo que él va a despedir este servicio. Bendito Dios.